Hola, hola, estamos acá en nuestro nuevo capítulo en especial de Halloween. En este capítulo les traemos unas historias que, uno, nos han pasado y dos, les han pasado a conocidos de nosotros. Entonces, esperamos lo disfruten y comencemos. Bueno, ¿te quiero botar ¿Quién acá quiere primero o comenzar? qué? ¿Quién Sí, quiere- sí, sí, no. O sea, lo que decía Santiago, o sea, son cosas, esas son historias ahí sí de la vida real. Sí que le pasó a un amigo, o sí que nos pudo también haber pasado, pero son cosas que sí podemos decir fueron ciertas. Sí sucedió. En este caso, pues voy a hablar de brujería, tema que no es, o sea, aunque sigue siendo un tabú y todo eso, pero es algo que por décadas ha venido presentándose más como en nuestra tierra que precolombina, por el clima para entender, como en la tierra donde nosotros estamos, se urge un afán por tener este tipo de experiencias con brujas. En este caso, pues una persona muy allegada empezó a comportarse de una manera no normal, empezó con desespero, como a llorar de la nada, salía corriendo, pues todos sabían que la persona sí estaba como en algo que la persona normal no era, pero nunca se imaginaron que iba a empezar a trascender de a poco, cuando de un momento a otro ya estaba hablando en una conversación normal con su familia, todo, y pum, como que se le estallaba la pepa y salía corriendo. Y cuando ya llamaba nuevamente a su familia, decía, no, es que estoy en tal parte, no sé cómo llegué, y se ponía a llorar y todo el cuento. El caso es que volvía nuevamente a la casa donde estaba y empezaron a darse cuenta que ya la cosa se estaba pasando a mayores, porque empezó a irle mal en el trabajo, empezó a irle mal en su relación sentimental, empezó a irle mal con sus amigos, con su familia, todo se le empezó a ver, físicamente se empezó a ver desgastado, empezó a volverse más viejo, o sea, y la persona tenía un promedio en ese tiempo de 35, 40, y en ese lapso, porque fueron como, no, eso fue mucho tiempo, pero como en el centro de su problema, fue como 2 meses que el man se aviejó totalmente. El caso fue que ya empezaron a buscar como ayudas, porque pues lo llevaron a doctores y pues le decían, no, pues, su hijo está bien, la mamá lo llevaba al doctor, su hijo está bien, su hijo ya no, o sea, ya le hicimos las pruebas por habidas y por haber, y uno de esos doctores le dijo, venga, usted no ha ocurrido, o sea, no ha citado otra persona que no sea del medio de la medicina, sino ya sea más, o sea, que sea trascendente a todo este tema. Pues que le quiso decir el doctor muy diplomáticamente que fuera a un centro espiritista o algo así, que le diera con el chiste, porque ya era muy raro lo que le estaba pasando. Pues sí, pues se puso a investigar, se lo llevaron por allá a un pueblito, por allá, un pueblito, y en el pueblito había uno de los chamanes, pero era un brujo, como se llama, culebrero del pueblo. El man hacía sus chanchullos y eso, pero el man no tenía como ese poder, porque cuando apenas lo vio, dijo, no, yo esto no lo puedo manejar. El caso fue que le dijo, venga, haga estos rituales, digamos, para limpiar, pero esto yo no lo puedo hacer, lo que le están haciendo a su hijo, si es un trabajo de brujería y necesitan que lo haga alguien que tenga una buena experiencia. Pues que hizo el man, contactó un chamán de Ecuador, el man viajó exclusivamente para acá, a Colombia, a eso viajó, pues le pagaron, la familia tenía comodidades, le pagaron para que vino y de una, desde el momento que llegó a la casa, le dijo, se van conmigo, se fue la hermana, la mamá y él. Se fueron y caminen y salieron de la casa con un carro, vámonos, ta. El caso fue que llegaron a un pueblo en el Meta. Ustedes saben que en el Meta, lo que es el llano, ese tema tiene es mucha fama de brujería. Entonces el cuento fue que llegaron a un pueblo y ahí empezaron a buscar en un cementerio, pero decían, chaman, ¿qué? Pues, ¿y acá por qué? ¿Cómo por qué van a llegar acá a este pueblo si él vive en otra parte del Meta, pero vive en otra parte? Pues el caso es que fueron a investigar el chamán, ¿cómo? No sabemos, o sea, ya no, la familia dice que no, que ellos dicen, pues nosotros dejamos guiar por el chamán, y llegaron al cementerio y encontró el chamán una caja donde tenía la foto de la persona con cintas moradas, tenía un muñeco amarrado con la foto de la persona patas arriba,
con alfileres, con cabello de la persona, un poco de cantidades que eso mejor dicho, pues claro, pues lo que fue la mamá y la hermana pues quedaron impactados al ver eso porque sí era la foto del hijo, entonces desde ahí empezó todo, quemaron todo eso pues para hacer su limpieza, entre todo eso quemaron eso y con lo que quemaron hicieron la forma, le dijeron, ¿usted quiere saber quién fue? Y ellos pues claro, ¿y quién fue el que le hizo? Hicieron una cantidad de cosas y el señor hizo con la figura una persona, hizo una persona y pues claro, ellos quedaron impactados, pero ¿quién puede ser? Que no sé qué. El caso fue que llegaron a la casa, ya entonces siguieron el cuento, el chamán lo siguió llevando, llegaron a la casa de él a dejarlo pues allá con su familia y cuando salió la esposa de la persona, del muchacho que le estaban haciendo eso, era idéntico al muñeco que hicieron con toda la quema de toda esa caja negra que había, porque lo quemaron con alcohol, con un poco de cosas, y con las cenizas hicieron una forma de que era la misma persona que supuestamente le había hecho. Pues ellos iban a entrar y algo como que no los dejó entrar, o sea, la familia ni el chamán, entró él y pum, se desapareció, ya no dejaron entrar, se desapareció la persona, empezó la limpieza, empezó a hacer todo, ¿sí me entienden? Y claro, se dieron cuenta que la persona que le estaba haciendo era su esposa. Por temas, pues ya me imagino que íntimos, pero todo lo que le hizo en esta parte, o sea, fue terrible, o sea, porque aparte de que le dejó económicamente fue mal, también psicológicamente le dejó el raye a la persona, porque por más de que le hicieron la limpieza y todo eso, el man ya quedó tostado, mal. Claro, quedó tostado, no, pero eso fue terrible porque no solo era él, sino intentaron hacerle, o sea, para perjudicarlo a él, intentaron hacerle brujería a su familia. Entonces, claro, involucraron todo su núcleo familiar y todo el mundo iba, o sea, todos estaban cayentes, claro. Sanar brujería con brujería pues tampoco era como la solución, o sea, ya buscaron como más soluciones, pero ese fue como el caso que todos quedaron, la familia quedó como impactada de la situación que fue real, y es una familia que no cree en esos temas, pero decían, mire, o sea, yo hoy en día no lo voy a refutar, no lo voy a criticar, pero de que existe, de que existe, claro. existe. Que dicen por ahí que las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Eso, uy, heavy esa historia. Pero bueno, y él, o sea, se logró recuperar, sí. Económicamente no, todo quedó estancado, ya, pues digamos que eso fue ya muchos años, ya que la persona ya no viviendo todo, ya, como que las cosas ya se separaron porque pues ese era como el rey de todo eso. Y no, ya ahorita ya, pero el man se quedó con su teja, corrió. Sí le alcanzó a perjudicar, que yo me imagino que en cierta parte sí quiso esa persona hacerle eso. Claro. De hecho, me hizo acordar una historia del tío de un amigo, que el man como que, ellos vivían acá en Bogotá, y el man como que un día desapareció, no lo encontraban, pusieron la denuncia en la policía, todo ese rollo, lo buscaron por cielo y tierra y no lo encontraron. Después de como de 8 meses, el man regresó, pero el man ya venía diferente, o sea, estaba loco, veía cosas, en las noches gritaba, cosas así, no sabían qué tenía, también lo llevaron al médico, le hicieron un montón de exámenes, todo le salía bien y no sabían por qué había sucedido. Resulta que investigando la familia, resulta que a él se lo habían llevado para Ecuador, fue como una especie de rapto, o sea, como que lo raptaron, lo secuestraron y allá lo amarraron durante como 3 meses. 3 meses estuvo amarrado, tirado en el suelo y le caía una gota de agua acá. Una gota de agua. Y eso fue lo que lo enloqueció. No, es que eso debe ser. Porque estuvo todo el tiempo ahí tirado. El man ya, o sea, no era él. Pero no se sabe quién le hizo eso. No se sabe quién le hizo eso. Claro, le hicieron exámenes y le hicieron tomografías, todo. Claro, él acá, en esta parte de acá, tenía un hueco porque era donde le caía la gota. Una gota. Ya, o sea, el man prácticamente quedó muerto en vida porque ya él no valía por sí. No, es que imagínense el nivel psicológico que le pudo afectar que una gota, bueno, si a uno escucha una gotera de la cocina, de que no abre, y él cansa el desespero en su noche, tac,
y uno como que eso no me va a dejar dormir. Ahora imagínese usted por más de una semana una gota cayéndole en la frente. No, y además que es muy extraño porque pues él lo raptaron pero no sabe quién ni cómo. No, ni o sea, cómo. pudo ser que él tenía enemigos y prácticamente lo que hicieron fue eso. Y fue en Ecuador, o sea, ni siquiera fue acá en Colombia. Pero eso sí estaba como relacionado como con temas así como de brujería y esto, porque Claro, es o sea, cierto, porque ¿quién se va a imaginar no, eso? eso no tiene sentido, o sea, uno dice, pues si tiene enemigos, pues no sé. Y mire muchas que va cosas, relacionado con lo que te conté, o sea, como en especie de una venganza. Sí, eso, algo porque así. eso tiene tema de venganza. Porque si usted quiere hacerle daño, o sea, de esa manera, porque usted le puede hacer daño, o bueno, la persona le puede hacer daño a otra persona de cualquier manera, o sea, para hacer daño a otra persona solo es que se ponga el objetivo y hacerlo, pero de una manera así como esa, Pues es muy raro. de que Demasiado, le meta una demasiado. gota y eso, pues para mi modo de ver es una venganza muy heavy, o sea, lo veo como una venganza. ¿Y quedó loco? Claro, él quedó loco, o sea, ya no se recuperó. No, es que debe ser muy terrible poderse recuperar, porque eso no pasa en un momento y eso no es de una semana, 3 meses. Lo que le pasó a la persona que yo les cuento, casi fueron 6 meses. 3 meses, pero igual el regreso a Colombia solo, o sea, no sabe ni siquiera el cómo regresó, él regresó a la casa, pero ya no era él, era otra persona y pues digamos que los episodios que le pasaban, que en las noches comenzaba a gritar, comenzaba a hacer cosas raras. Entonces pues no se explican eso. Supuestamente él estuvo cautivo 3 meses, pero no se sabe qué pasó durante los 8 meses, durante los meses restantes. Porque o sea, no sabe. cuenta, no dice. No, él no sabe, o sea, No se acuerda. digamos que él puede que se acuerde de cosas así que como Flash y digamos que a eso fue que los llevó a ellos a investigar sobre cosas que le pudieron haber pasado. Y pues resulta que ya en medio de lo que él decía y en medio de lo que ellos veían, pues ya dijeron puede que haya pasado esto. Claro, entonces lo llevaron a hacer otros exámenes y se dieron cuenta que él tenía un hueco acá de tanto que le caía la gota. No, la es gota, que la debe gota, ser, la gota. solo una gota en la... Imagínate todo el tiempo una gota acá, Sí. noche, día, pues claro, o sea, uno... Por eso y que ¿Y tú no se dijiste que seque. como Flash? O sea, que Flash también fue embrujado. Y él tiene un rayo acá. Ay, Que le cae electricidad. Pero entonces ahí todo se relaciona porque dicen que los seres humanos tenemos el tercer ojo y el tercer ojo está ubicado en esta parte de acá. Entonces pues digamos que ahí ya viene relacionado con la brujería, con muchas cosas ahí que puede existir que nosotros en este momento no podemos saber. igual, de todas maneras, pues que uno, o sea, creo que una persona en sus cabales y en sus 5 sentidos, pues no va a decir, ay, me voy a vengar de esta persona y lo voy a amarrar y que le caiga una gota. O sea, es una vaina que debe tener un trasfondo que Sí, obviamente nadie entiende, claro, pero sí, que obviamente claro. el objetivo creo que sí lo cumplieron porque Claro, si le Sí, llega a volverlo loco, y algo, lo lograron. algo preparado, eso Claro, porque eso no, fuerte. venga, a ver qué le va a pasar si le ponemos una gota, no. No, Eso no, es no. que, y más, mira en el sector donde lo está hablando, es Ecuador, digamos que lo que es la parte del sur de Colombia y lo que es el Amazonas también Claro. tiene una parte chamánica, tiene una parte espiritual muy rasgada y muy pronunciada, porque los mejores chamanes, pero si se puede decir los mejores, no sé, vienen desde la parte del Putumayo, de la parte, y todo lo que es Ecuador también es pura parte también histórica, como le dijera yo, más que histórica es como que es de esos ancestros indígenas. Con mítica. Exacto, que viene de todo eso, y si te das cuenta es toda esa parte amazónica. Sí, claro, pues es que eso yo creo que tiene que ver mucho como con las tradiciones. Obviamente pues nuestros ancestros, o sea, nosotros venimos y somos descendientes de los indígenas. Entonces pues Claro. obviamente ahí viene toda una cultura, ellos digamos que, o sea, la religión y todo eso fue impuesta por, pues cuando ya hubo el tema de la colonización y demás, pero antes de Antes. eso, pues ya los indígenas tenían su propia cultura, sus propias creencias y muchas de esas cosas quedaron, pues Sí, hermano, aquí ahí todavía hay eso es lo que asentamientos quiero decir. indígenas Exacto. que ellos tienen muchos rituales. Aún yo. Claro. Mira esa cara. Entonces todo eso tiene que ver.
Pues yo les cuento que la historia que, pues la historia que les traigo hoy no tiene que ver mucho con brujería, sino esto sí es como una historia bien paranormal. Y esto le pasó ahí sí a la amiga de una amiga que tenía, digamos que en la familia tenían, se dedicaban mucho a todo este tema de leer cartas, el tarot, el cigarrillo y todas estas cosas. Y resulta que las hijas de esta persona un día se fueron por allá que, bueno, querían ahí como que loquear un rato y se fueron por allá o sea, en el mismo edificio donde vivían, en el mismo conjunto, había un parqueadero, pero pues ese parqueadero ya fueron temprano, o sea, eso fue como que en la tarde, y fueron con un amigo, eran 3 personas, y se fueron con un amigo que, o sea, eso de que, vamos a hacer jueguitos infantiles que realmente no resultó ser tan infantil porque se fueron para el sótano. Y allá dice que había un carro muy viejo, un carro como que abandonado, y se metieron allá dice a invocar. Yo no me acuerdo muy bien qué elementos utilizaron, pero se pusieron a hacer como ahí una especie como de ritual, porque a ellas les gustaba mucho ese tema, ¿no? Y pues obviamente pues como en la familia tenían como esta costumbre, les gustaba mucho y creían en todo esto de la astrología y las cartas y todo esto, entonces pues buscaban mucha información sobre cómo invocar espíritus. Entonces por allá se pusieron en el carro, hicieron un ritual y abrieron como una especie, o sea, eso es lo que cuenta la persona, que abrieron como una especie de portal, según lo que ellas investigaron. Entonces estaban 3 personas, que es el número 3 como que en la numerología y en todas esas cosas tiene como un significado bien fuerte. Y resulta que creo que habían llevado como que velas, se metieron a ese carro abandonado y empezaron a invocar el espíritu, pues, creo que estaban buscando ni siquiera un espíritu, o sea, una persona que conocieran, sino a mirar a ver qué encontraban, a ver qué había por ahí, pues obviamente aprovechando que estaban en un carro viejo, que estaban realmente ahí, pues lógicamente por ser un sótano, ahí no, o sea, era plena oscuridad. El caso es que se pusieron a jugar con eso. Sí creo que había de esas luces que detectan movimiento y pum, de una se les apagó la luz. Entonces resulta que así pasó, y ustedes saben que generalmente en eso como que pasa algo, y es que si ustedes no cierran esos portales, se queda abierto. Que no cierra el portal, pues queda tal cual. Entonces imagínense que las chinas dejaron eso así, pasó la tarde, se supone que todas esas cosas que hacen, pues todo eso lo tienen que cerrar, o sea, tienen que hacer como una especie como de ritual y cerrar pues como ese portal que abrieron. Y resulta que a los días, o sea, todo normal, y la mamá les dijo, ¿ustedes han estado juiciosas? Y las chinas como así, pues sí, nosotros no, seguras que no se han puesto ustedes a hacer cosas, ni ellas no, como que, no. O sea, no pasa nada, pero ¿por qué nos estás preguntando eso? Y ella no, solamente pura curiosidad. Al tercer día, o sea, la mamá les preguntó por 3 días lo mismo. Y ellas, que no mamá, pero que qué es lo que pasa, que no sé qué. Entonces la mamá les dijo, yo estaba esperando que ustedes me contaran la verdad. Y las chinas pues locas, porque pues ellas no se pusieron a contarle nada de lo que habían hecho a la mamá, o sea, entre los 3 que estaban ahí, como que se asustaron, porque lógicamente cuando se les apagó esas luces que detectan el movimiento, pues se supone que estaba prendida, y de repente como que cuando algo escucharon un ruido, se apagó la luz, ellos se asustaron y salieron pitados de ahí, y paré de contar. Cuando la mamá les pregunta el tercer día que qué era lo que había pasado, que si ellas habían hecho algo, les digo, bueno, yo les voy a decir la verdad. Llevo 3 días soñándome con una persona. Y ella les hizo como la descripción de la persona, de ella. Se me ha aparecido en mis sueños. Y ya estoy muy cansada de que esta persona me venga diciendo lo mismo todas las noches. Estaba esperando que ustedes me dijeran la verdad. Pero en vista de que ustedes no me quieren contar lo que pasó, yo les voy a decir lo que se me apareció en mis sueños. Se me ha aparecido una persona y le hizo la descripción física a esa persona. Dijo, esa persona está muy molesta. Y me dijo lo siguiente, les voy a dar mi siguiente mensaje y ustedes verán cómo lo toman. No quiero saber qué pasó, pero solamente les voy a decir lo que esa persona me dijo. Dígale a sus hijas que
no me sigan molestando. Yo llevo muchos años muy lejos y me trajeron a un plano al que yo no quería estar y del que llevaba mucho tiempo lejos. Uf. Ellas están buscando algo que no se les ha perdido. Dígales que no me vuelvan a buscar y que cierren ese portal que abrieron, porque si no se van a tener a las consecuencias. Y por el bien suyo y el de ellas, que nunca más me vuelvan a buscar. Pero igual la señora también, ¿por qué esperó tanto tiempo? Porque ella estaba esperando, o sea, ella obviamente como que en la primera noche pues ella seguramente lo vio como que fue o sea, fue como que un sueño, una pesadilla. Entonces pues ella no. En la segunda noche, pues lógicamente ella como que intentó confrontarlas. Ella pues confiando en que las hijas le dijeran qué era lo que había pasado. Ya en la tercera, o sea, 3 veces pasándole lo mismo y lógicamente ellas pues como que ellas manejan todo ese tema de los... Eso le quería decir. Claro, porque ella, digamos que ella como que estudió mucho sobre eso, porque ella como que leía el chocolate, el tabaco, todas esas vainas. Y de alguna forma ella como que tiene, es muy medio. Exacto, entonces es como muy susceptible a sentir energías y toda esa cuestión. Entonces obviamente o sea, eso fue... Pues así lo contaron, mejor dicho, me lo contó mi amiga, porque ella era la amiga de estas peladas y ella sí le dijo, sí, eso pasó así. Ellas, cuando la mamá les contó lo que había pasado, claro, pues obviamente ellas quedaron asustadas y ya se pusieron para llorar porque, pues, ellas no se esperaban, lógicamente, que la mamá se fuera. O sea, como que la mamá de repente va y les dice eso cuando la mamá no sabía nada, las dijeron, miércoles, algo pasó y algo activamos. La mamá, después de eso, se va con ellas y les ayudó a hacer como una especie de ritual para cerrar eso. Y él les dijo, en la vida a ustedes se les ocurra, porque ustedes no saben con lo que se están metiendo. Pues y meterse con eso, los muertos es mucho más delicado que meterse con un vivo. Claro. Y así quedó la historia y creo que nunca más, pues obviamente ellas volvieron a jugar con eso, porque se dieron cuenta que, pues, activaron algo, o sea, que increíble, o sea, ellos lo vieron lógicamente como el jueguito de adolescentes, porque pues eran peladas, tenían como 16 años, no sé, eran muy jóvenes, entonces lo vieron como el juego de entretenimiento de la tarde. Como lo que decíamos en el capítulo anterior, hablábamos de los juegos que no dejan de ser portales, que no dejan de tener un fin, sea el juego inocente o no sea inocente, va con el objetivo, o como estas niñas que no iban sino solo a experimentar. Pero pues la realidad del caso es que quieren traspasar esas puertas, y obviamente todos estos juegos permiten que se abran esos portales y que queden. Muchas veces hasta lo podrán cerrar, pero vuelvo a la brujería, de una u otra manera quedan marcados en su vida, por lo menos así sea en la historia. De recordar, puede pasar mucho tiempo, pero algo queda marcado, y pues menos mal tenían hasta medio. Imagínense las consecuencias que pudo haber traído el que no tuviera alguien que los pudiera guiar, que eso es lo que muchas veces pasa con los jueguitos, ahí sí que decimos tontos, pero que no son tan tontos. ¿Y ustedes saben qué fue lo que pasó? ¿Qué? Que en o sea, cuando ellas fueron a hacer ese ritual de cierre, era un carro que llevaba como que mucho tiempo y pues como ya estaba ahí abandonado en ese conjunto, entonces encontraron o sea, obviamente ellos no lo han visto, las peladas no lo han visto cuando fueron a hacer eso la primera vez, pero cuando fueron con la mamá encontraron una foto, como una identificación, como un carnet, y era tal cual la descripción que les había dado. Pues ellas quedaron peor porque se dieron cuenta, o sea, la mamá sin nunca haber entrado, dijeron, esto sí pasó, o sea, esto sí fue verdad. Y si llamamos a alguien de muy lejos y que, no sé, como que esa persona, no sé si de pronto en el plan en el que estuviera, pues lógicamente como que les hizo la advertencia, de pronto en otro caso, pues no sé, de pronto se hubiera quedado el espíritu ahí atormentándolas, pero como que les hizo la advertencia como, ojo, vuelven cierren y dejen que yo me vuelva a ir. Menos mal era buena gente, o si no. Era un fantasma muy querido. Y eso también, o sea, y de una u otra manera eso ha pasado hasta el cinema, ¿sí me entienden? ¿Se han visto? O sea, esta película de Verónica viene como mucho, trae muchas cosas similares. Ay, yo no me la he visto. Bueno, no me acuerdo muy bien de la trama. Digamos, tiene muchas cosas similares. Un juego, pero ahí fue en la Ouija, ¿no? Pero fue un juego en un sótano donde no pudieron cerrar el portal,
donde eran niñas también, donde les tocó hacer un ritual nuevamente para poder cerrar ese virtual, pero pues la historia sí fue Algo sí trágica, Trágica. se quedó y pues en la historia sí pues, se llevó a la niña, como lo quieran. O sea, la Pero que eso hizo sí el está como juego- basado en hechos reales, sí, eso. Sí, eso viene, sí. sí. Y debe ser, imagínate si eso es, que es una película que puede haber pasado después de lo que fue, y mira las similitudes que tienen, que eso fue en España, estamos en Colombia, Sí. entonces la similitud que tiene, entonces va para otra, como para otra síntesis ahí que tenemos, o sea, independiente donde sean los juegos y los secretos vienen siendo las mismas energías, lo mismo independiente donde estemos. Sí, Entonces, qué porque no susto. puede ser verdad, si esto ya cinematográficamente lo han llevado. Entonces, de una u otra manera, sí es de creer totalmente. Pues yo creo, pues, como habrá gente que es incrédula y no crea, se le respeta, pero pues la gente que medio conoce o que conoce los temas, sabe que todas esas cosas pueden de una u otra manera sí ser Sí, por verdad. eso no hay que cogerlo en broma. No. lo cojan en broma. En serio, que No, eso porque pasa. así crea uno o no crea, puede que pasen cosas. Pero pasa lo mismo, ¿cuántos años tenían esas peladas? No, lo que te digo, tenía como 15, 16 años. Esas, no, pues ya están grandecitas. Pero, Pero- Verónica Verónica tenía también esos años. ¿En Sí. serio? Ay, no. Sí. Entonces, sí, claro, y uno en esa edad también está el En chino esa. rebelde, Total, que que quiere está jugar, experimentando ya, y toda la vaina. obvio, Sí. y se puede abrir, mire qué casualidad, no, pero terrible. A mí me pasó algo, pues obviamente esa es una historia muy cortica, esa sí me pasó a mí. Y yo sé que no fue una alucinación, pero eso sí fue por ponerme de curiosa y yo estaba adolescente, yo tenía como unos 16 años. Y nos pusimos con una amiga a jugar el tal jueguito ese de la aguja y el hilo, entonces eso como que ahí, bueno, no quiero dar como muchos detalles, pero el caso es que como que uno se pone a hacer preguntas y supuestamente el hilo y la aguja como que le van a uno dando respuestas, pero no pueden ser respuestas abiertas, porque lógicamente no tienen que ser de sí, de respuesta sí o no. Y nosotros nos pusimos a jugar con eso y nosotros lo vimos como, jijiji, y, ay, mire, y si me salió, y no sé qué, y además, y jujuju. Y resulta que nosotros nos pusimos a hacer puras preguntas tontas, ay, que los novios y que si yo le gusto a no sé quién, y no sé qué, o sea, todo lo vimos como tan normal, como un jueguito tan inocente. Y ese día estábamos en mi casa y resulta que yo vivía en un 5.º piso, pero el problema es que ese edificio sí no tenía, pues allá los vecinos eran como tacaños, entonces allá sí no le invirtieron al sistema de movimiento para que se prendieran las luces, y allá no prendían la luz, eran las 9 de la noche y pues ya mi amiga se iba a ir, entonces pues yo le iba a ir a abrir la puerta porque tampoco eso no era ni de citófono, nada de eso, sino que tocaba uno bajar y abrir la puerta a la persona. Cuando ella ya se iba a ir, entonces abrimos la puerta y claro, eso estaba en la oscuridad, pero entonces yo le dije, bueno, camine. Yo obviamente pues prendí la luz de la que nos correspondía a nosotros. Sí. Cuando íbamos a bajar al 4.º piso, miren, esto no es, y yo no soy de jugar con esto porque no me gusta. Nosotras escuchamos, yo iba delante de ella, íbamos bajando los escalones para llegar al 4.º piso y escuchamos el lamento de una mujer, pero era ya una mujer mayor, porque era algo así como y lo que les digo, se escuchaba muy cerca y era como si estuviera en el 4.º piso. Y claro, obviamente uno se asomaba y pues eso de ahí para abajo, oscuro. Nosotras nos quedamos así mirando y nosotras como que ¡pum!, pegamos carrera otra vez para el apartamento y tiramos la puerta y nosotras como dijimos, pues no lo digo porque es una grosería, ¡qué susto! ¿Usted escuchó? Sí, yo escuché. Nosotras, no, que yo no sé, yo no voy a bajar a abrirle. Y ya no, yo me tengo que ir para mi casa que mamá me va a regañar. Y yo, no, esperemos a que llegue mi mamá. Porque yo le dije, yo no, imagínese que más yo le dije, ¿qué? Después que me va a acompañar, sino que yo me tengo que volver sola. Y aparte de eso, ninguna de esas luces se prenden. No, yo no lo voy a. No, pero ¿qué? ¿Cómo? Nos tocó esperar ¿A que llegaras a que llegara mi mamá para que ella pues ¿Y ella ustedes le contaron a su mamá?
No, porque obviamente, no Claro, porque son les pega esas la cosas que, vaciada. claro, porque va a decir, claro, y mi mamá también es súper miedosa con esas cosas, ella le tiene mucho respeto, ella ni siquiera le gusta ver películas de terror. O sea, si tenga 20 personas alrededor, ella no le gusta. Y dice, no, entonces claro, yo sé, ella nos hubiera vaciado. Pasó eso así, pues lógicamente no pasó nada más, por eso decía que la historia es muy corta, pero, o sea, miren de una cosa tan X que uno puede decir, pero ¿eso qué? Sí. O sea, es una vaina ahí que es una aguja con un hilo ahí, usted haciendo preguntas, eso no tiene nada. Pero fue como que en medio de todo, porque yo creo que no era tanto como, lo vamos a hacer con fe a ver qué nos sale, sino como que fue la broma y nosotros lo vimos como el jijijiji, entonces Claro. juguemos un ratico y el juguemos un ratico fue que nos pasó factura ese ratico con un sonido por allá, que eso es como lo que llaman eso es como eso Una fue una psicofonía. psicofonía. Sí, Eso claro. fue una psicofonía porque, o sea, ni ella fue ni yo fui, o sea, fuimos las dos en ese momento que escuchamos las dos al tiempo eso. Es que no te llevan, no se llevan a una historia que nos pasó. O sea, con psicofonía. Total, nosotros tenemos una historia bien heavy. Y ahí sí podemos decir que no Bien, solo y fue cada de tres, uno, claro, no es que fueron sino muchas ahí sí personas. lo vivió Bogochor completamente. Sí, ahí fue sí que colectivo. su Bogochor completamente tuvo la experiencia. Eso fue en un pueblito llamado Villa Pinzón, que es cerca a Bogotá, Tierra Fría. Nos pusimos lo mismo a jugar. Son casas antiguas en el campo, donde pues una casa quedaba más abajo, la otra quedaba en una montañita, pero la casa de la montañita era una casa más antigua, donde no estaba habitada, era depósito de papa. Pues nosotros lo vimos normal, ay, pero la casa ya sola, ay, que vamos a jugar, camine, subamos. Es que habían dicho, ¿no? Que en esa casa asustaban y a alguien por Ah, ahí, sí. no vamos a delatarle, pero sí dijo, vámonos a la medianoche a la casa de mi papá. Y ahí continúa la historia. Porque bueno, y finalmente pues había como una rumba, estábamos Sí, estamos de celebrando fiesta. hoy, celebrando un cumpleaños y todo el tema. Eso fue un 31 de enero, Sí, fue como finalizando enero. fue finalizando enero. Y bueno, ahí en medio de la parranda alguien se acordó, porque eso se ha hablado como a las 3 de la tarde, como, ay, sí, vamos. Claro. Pero yo no sé a quién se le ocurrió, o sea, quién se acordó del plan que se tenía supuestamente a medianoche y una buena cantidad de personas arrancaron para la tal casa embrujada. Y ahí, ¿cómo fue la vaina? ¿Cómo Bueno, fue el caso fue que estábamos todos ahí, entonces nosotros pensamos subir más o menos a las 10 de la noche, pero entonces llegó esta persona y dijo, no, subamos a las 12, o sea, que sea el evento completo. Entonces esperamos a que fuera a las 12, de hecho nos subimos faltando como 10 para las 12, nos comenzamos a subir. El caso fue que obviamente yo comencé a grabar, o sea, yo soy de las personas que grabo todo, Todo que quede documentado. claro, todas las fiestas, los encuentros, todo. Yo comencé a grabar y resulta que la casa no era tan lejos, pero nos demoramos un Uy, montón sí. en llegar, porque aparte la montaña que teníamos que subir era súper oscura, entonces todos íbamos con los celulares ahí, toteados de la risa, tomando traguitos, súper felices, no sé qué. Llegamos a la casa, entonces entramos, nos pusimos a joder, entramos a todas las habitaciones, no sé qué, nos reíamos, Cuando ya parchamos allá un rato, dijimos, bueno, ya es hora de irnos, vamos a seguir rumbeando, no sé qué, y ya nos disponíamos todos a bajar. Entonces todos salimos de la casa y cuando ya íbamos a disponernos a bajar, llegó el hijo de una amiga. Entonces llegó y le dijo, mamá, ¿tú qué haces acá? Tú no deberías estar acá, no sé qué. Se nos hizo demasiado raro porque primero, el lugar es súper frío, o sea, todos estamos súper arropados con ruanas, con chaquetas, todo. Este chinito llegó en camiseta y llegó sin gafas. ¿Qué pasa con las gafas? Que el man es ciego, o sea, obviamente hubiera sido demasiado difícil subir hasta allá sin gafas, si nosotros sin casi una linterna. y sin linterna, que nosotros casi ni llegamos, éramos varios con celulares y todo y casi ni Y llegamos. habían cercas, es que hay primera incógnita. ¿Cómo llegó el man si nosotros primero nos demoramos burdo para poder llegar allá? Y dos, teníamos que levantar la cerca para que pasaran todos, o sea, íbamos todos con los celulares y sin embargo se nos hizo difícil la visibilidad para llegar al sitio. Entonces, este pelado, ¿cómo pudo llegar allá? No sabemos porque pues la mayoría está allá y él se fue solo porque abajo nadie lo quiso acompañar.
Entonces él se subió, pero Qué el caso malas fue que personas. cuando llegó, quedamos de últimas, Santiago y yo, y pues yo le dije, vimos que llegó el hijo, y le dije, mamá, tú no tienes que estar acá, y bueno, ya nos íbamos a ir. Y ella le dijo, no, ya nos vamos a ir, ya nos estamos yendo. Entonces comenzamos a bajar. Cuando de repente este chinito le dio por arrancar a correr y se metió a la casa. A una de las habitaciones. Ajá. Y yo le dije, Santiago, vaya mire, porque de pronto, o sea, vaya mire que pasa que ese chino, porque pasa que ese chino y bajemos rápido. Santiago, claro, la puerta la cerró, entró a la habitación y la cerró. Santiago pues iba a abrir, pues él venga en X, abrió la puerta y la persona estaba en la pared, ¿cierto? Sí, entonces lo que yo hice fue abrir la puerta, pero yo al abrir la puerta no vi nada allá. Resulta que él estaba parado, era contra la pared, detrás de la puerta. Entonces yo hice la puerta así y él estaba parado en la pared, estaba parado así, como, o sea, como una tabla. Sí. Y cuando yo lo miré, yo le dije, oye, ya vámonos. Y lo que hizo fue esto, o sea, sin poner las manos ni nada, sino cayó como una tabla, pa. Y entonces yo comencé, muchachos, este man se cayó, no sé qué, entonces todos entramos y intentamos alzarlo, pero el man estaba muy pesado y no quería salir, entonces comenzó a gritar y a decir que no lo alzaran, que no sé qué. Empezó a botar espuma por la boca. Entonces, claro, cuando intentaron alzarlo, no se podía, entonces, No. claro, lo dejaron acostado, entonces comenzaron todos que camine, que tenemos que irnos ya, que no sé qué. Entonces en eso él comenzó como a convulsionar y comenzó a echar como espuma por la boca y hacer como unos sonidos así. Y claro, todas las vías que estaban ahí comenzaron a gritar, se hizo como una cosa así absurda, no sé qué. Y el ambiente se empezó a tornar pesado. Pesado O sea, y muy pesado. oscuro, Sí, muy oscuro. como, claro, el ambiente estaba demasiado denso. Entonces, bueno, entre todos los hombres intentamos como alzarlo, no pudimos, entonces hasta que sí lo logramos, lo sacamos afuera de la casa porque no se podía alzar de lo pesado que estaba. El caso es que él era haciendo para devolverse y arañaba así la tierra y era devolverse, entonces como que uno de los manes que estaba con nosotros nos decía, déjenlo ir nosotros, pero ¿cómo lo vamos a dejar ir? O sea, ¿hasta qué hora nos vamos a No quedar lo saquen acá? así, decía también. Sí, no lo saquen así, déjenlo. Que hay un viejito y Hay un una viejito niña. y una niña que lo están Los llamando, padres, que no sé el qué, nosotros, bosque. que va, que no sé qué, que debe inventarse cosas. Y el man que sí, que ahí lo veo, no sé qué. Entonces unas vías se pusieron a rezar y entonces el chino comenzó a tirarles tierra en la cara. Es que era muy raro, porque pues las viejas que pues como todo católico, Dios se salva, Reina Madre o Padre nuestro que estás en los cielos, porque ya la angustia que él mostraba en su rostro no era de la persona como tal, sino sus ojos desorbitados. Intentó hasta cambiar la voz en más de una ocasión, como y las miraba, cuando oraban las miraba, o sea, sabía quién estaba orando, la miraba y le echaba tierra, pero la mirada era un odio terrible. O sea, Como si las quisiera matar. sí, marica, sino que ya se paró, ya entre todos lo bajaron, pero, o sea, para bajarlo, era la pendiente. El caso fue que ya entre todos lo pudieron bajar hasta que llegó, porque eso fue como el chino haber hecho un clic, ¿sí me entiendes? Se despertó, se sentó y se agachó la cabeza. El caso es que pasó, o sea, eso fue a la medianoche. Y nosotros sentimos que todo lo que pasó, digamos que pasó en 45 minutos. Sí. En 45 minutos. De hecho, yo me bajé con dos viejas que estaban súper histéricas, gritando, no podían, no sé qué. Entonces me dijeron, bájese con ellas porque no las podemos tener acá. Yo me bajé con ellas. Cuando nosotros llegamos abajo, que nos encontramos contigo, eran más o menos como las 2:30, 3 de la mañana por mucho. Estábamos ahí hablando, no sé qué, y ellos llegaron casi a las 5 de la mañana, o sea, lograron bajar, pero pasó como una cosa, no sé, como si nos hubiéramos pasado de un portal a otro, o sea, fue algo porque el demasiado tiempo raro. allá se detuvo, porque nosotros, o sea, subimos, miramos la casa y bajamos. Entre nuestros, cuando no, que es que son las 4 y pegue, y nosotros, como así, marica, o sea, ¿en qué momento pasaron 4 horas y tampoco era que nos hubiéramos demorado tanto? Pero para bajarlo fue de nada. Claro, llegamos abajo, al pelado, pues le dijimos, ven, te pasa algo, como que hizo clic y dijo, ¿qué pasó? No, yo, ¿cómo así que qué pasó? Marica, no se acuerda, me dice, no. Yo, marica, está borracho, me dijo, no. Pues si habíamos tomado traguito y eso.
Mira, pero yo no soy borracho. Yo, y luego, ¿qué pasó? Yo le dije, pues pasó esto, eso. No, yo no me acuerdo de nada. Nosotros, ¿Y ustedes quieren ver cómo se detuvo el tiempo? Pues así. Bueno, eso no es nada, esto apenas es el principio. Resulta sí. que cuando ya llegamos acá a Bogotá y todo eso, entonces yo me puse a descargar todos los videos que había grabado, todo ese rollo, y específicamente envié los de la subida a la casa, todo lo que hicimos ahí, todo lo que hicimos en la casa, y resulta que cada vez que alguien veía ese video le iban contando como cositas, como detallitos. Uno de esos detallitos era que cuando íbamos subiendo se escucha un niño gritar mamá. Pero clarísimo. Súper claro. Y luego seguimos subiendo y como a los 2 minutos se comienza a escuchar una psicofonía que es como un lamento de una chica llorando, como un lamento así, pero Sí. terrible. Y se escucha Pero el no. sonido de esa parte hasta que llegamos a la casa. Y cuando llegamos a la casa, en una de esas grabaciones apareció algo O sea, inexplicable. tenebroso, porque primero se veían como 2 puntos rojos y entre más lo examinamos y más lo veíamos, se iba viendo como una silueta, se iba viendo como ya una persona. Luego ya lo último que vimos fue como una persona que era como una especie de campesino. Luego, sí, tenía campesino. un sombrero, tenía ruana Ruana. y tenía los ojos rojos y estaba parado justo en una ventana De la casa. de la casa. Muchos decían que, pues obviamente antes de que se identificara qué era, pues como se veía, o sea, era imperceptible. Era solamente se veían los puntos rojos, decían que eran vacas. Ah, sí, Sí, que eran porque los ojos de eran una vacas. vaca, Que eran los ojos de unas la luz vacas, del sí, celular claro. alumbraba. Cuando empezamos ya a descubrir, no, primero empezamos a ver cómo pues los celulares de ese momento no tenían la resolución suficiente, sino pues eran Android normal. Entonces se empezó a ver una situación, ya lo empezamos a ver en un celular con más resolución de la cámara y ya empezó a verse de fondo. Entonces uno de nuestros compañeros de Bogochor pues quedó impactado al ver los 2 puntos y ya como la forma de la cabeza, que lo puso en su televisor y claro, lo paró en el minuto 1.26 y se dio cuenta de la figura de la persona. Claro, nosotros todos quedamos en shock. El video va a estar en nuestro pie de este podcast para que lo entren y lo miren. Minuto 96, hay pruebas de lo que estamos hablando. Sino que tienen que estar obviamente muy, muy atentos, porque obviamente nosotros nos dimos cuenta de todo lo que había sucedido, porque ese celular tenía una aplicación que era, creo que eso es como slow motion, creo que es que, o sea, puede poner muy lentos como las distintas, o sea, los distintos momentos, y obviamente empezamos a encontrar cada vez que repetíamos reproducíamos el video y lo reproducíamos, Más cosas encontrábamos se más cosas y fue cuando, miren el niño, miren el llanto de la mujer, miren la silueta, miren no sé qué. Entonces Otra fueron cosa tantas que nos cosas. impactó Fuerte, mucho fuerte. fue que pues al dueño de la casa se le comentó esto, porque pues la dueña que nos invitó no subió, porque dijo, yo nunca subo allá porque a mí no me gusta subir allá, no subió con nosotros, pero le comentamos todo esto y dijo, pues es que ahí se han encontrado también muchos animales descuartizados. También a mi papá, bueno, al señor, al dueño de la casa, también le ha sucedido eso, que le da como ataques epilépticos, se desmaya, también le ha sucedido. Entonces, en unos audios que el señor nos envía la hija, dice, es que ahí murió un señor y una niña, que la niña murió por una inyección en el ombligo, pero no sé cuál es la situación, y que el señor también murió ahí en esa casa. Entonces nosotros tanto que decimos que la persona que decía es que ahí hay un viejito y una niña, no, debe ser tan bobo, de una u otra manera lo identificó y después lo corroboró el papá o el dueño de esta propiedad. Entonces pues obviamente nos deja Que en este momento ya estamos escuchando cosas. pero no, o sea, ese es el... Pero entonces también los invitamos a ver el video, se los vamos a dejar acá en la descripción de este podcast, de este capítulo. Igual si ustedes ven más cosas adicionales a las que les contamos, les agradeceríamos que no las escribieran y no las dejaran en nuestro cuadrito de comentarios. Y así
finalizamos este capítulo. Esperamos les haya gustado. Igual si tienen historias que contar, si tienen cosas que quieren que nosotros relatemos acá en estos O también programas. si quieren venir a nuestro programa y relatar su historia, todas las historias bienvenidas. Estamos abiertos a escucharlos, a que participen en nuestros podcasts y que obviamente compartan todas esas historias con sus amigos, conocidos, con los que puedan. Bueno, no siendo más, esperamos que tengan un tenebroso Halloween, que disfruten mucho esta temporada, que obviamente disfruten mucho este capítulo. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. This wish is